En esta oportunidad vamos a trabajar algunas cuestiones relacionadas con la creación y manejo de namespace y clases que vamos a utilizar en el ejemplo del manejo de archivos y de bases de datos. Para ello vamos a generar un nuevo proyecto y vamos a llamar acá ejemplo namespace y le damos a aceptar. Dentro de nuestro proyecto vamos a agregar una nueva clase. Esta clase ya tiene que tener un nombre. Como vamos a implementar todo lo que veamos en este ejemplo en la aplicación que vamos a desarrollar para el manejo de archivos y de base de datos, ya vamos a poner los nombres que le corresponden para que no tengamos que hacer las mismas cosas dos veces. Entonces, la idea es crear una agenda de contactos telefónicos muy sencilla que nos permita hacer las operaciones básicas como grabar, modificar y eliminar contactos. Y esto a su vez se va a aplicar en los siguientes ejercicios aportando la persistencia a través de archivos o bases de datos. Por lo que a esta clase la vamos a denominar contactos. Entonces, una clase tiene determinadas palabras reservadas. La primera es el modificador, que en este caso es public, para hacer accesible a nuestra clase dentro de todo nuestro proyecto la palabra reservada class, que le avisa al IDE que lo que estamos por crear es una clase. Cabe destacar que esta clase en particular obviamente no tiene una interfaz gráfica porque se va a implementar a través de un formulario perteneciente al proyecto. Y por último, la palabra que nosotros elegimos, que es el nombre de nuestra clase, en este caso, contactos. A partir de allí, vamos a tener que definir los atributos. Estos atributos van a ser aquellos datos que va a tener los objetos de una clase una vez que ésta está instanciada. Para cumplir con el encapsulamiento, los atributos deberían ser privados. Y a nivel de convención de código se recomienda que el prefijo que tenga estos atributos para su nombre es un guión bajo. Entonces, para esta clase de contacto, nosotros vamos a tener que definir los atributos, ya dijimos, como private. El primer atributo que necesitamos es un DNI. Siempre tenemos que definir qué tipo de datos será. Por conveniencia, nosotros vamos a definir todos los tipos de datos como string, ya que para manipularlos después dentro de un archivo o una base de datos, esto va a ser muy conveniente. El segundo atributo va a ser apellido. Dijimos que todos van a ser de tipo string. El tercer atributo será el nombre. Y el último atributo será el teléfono. Recuerden que no debemos usar palabras con acentos. Ahora bien, si todos mis atributos son privados, ¿cómo accedemos desde afuera de la clase a los valores que tienen almacenados? Para ello, tenemos que implementar las propiedades a través de sus métodos. Estas propiedades son similares a los set y get existentes en otros lenguajes. Simplemente que Visual lo llama propiedades. Asimismo, pueden ser de tres tipos. Solo lectura, cuando solo voy a poder acceder al valor contenido en ellas desde fuera de la clase. De solo escritura, cuando solamente voy a poder asignar un valor desde fuera de la clase. Y de lectura-escritura, obviamente cuando puedo hacer ambas operaciones desde fuera de la clase. Todos estos atributos y propiedades van a establecer el comportamiento de nuestra clase. ¿Cómo declaramos una propiedad? Simplemente para hacer esto tendremos que ir al nombre de nuestro atributo, hacer botón derecho, seleccionar acciones rápidas y vemos que ya tenemos las dos opciones de encapsulamiento. Elegimos la primera,
y nos arma automáticamente un get y un set para el atributo DNI. Esto, fíjense que es público, por lo que nosotros vamos a poder acceder por fuera de la clase. Una vez que instanciemos nuestra clase contactos en nuestro formulario o en cualquier otro formulario, automáticamente se van a agregar dichas propiedades. Lo mismo vamos a hacer para apellido, para nombre y para teléfono. Una vez definidas las propiedades de nuestra clase, vamos a necesitar definir nuestro constructor de nuestra clase, llamado también el subnew. Este constructor debe ser público, como dije, tiene que llamarse subnew, y debería de poder recibir como parámetros todos los atributos que vamos a manejar dentro de nuestra clase contactos. Como son parámetros, vamos a escribir la P minúscula delante de cada nombre. Y vamos a hacer entonces DNI, vamos a poner con mayúscula el DNI, a string, coma, P apellido, a string, P nombre, string, y P teléfono. Ahora, dentro de nuestro constructor, le vamos a asignar el valor del campo a cada atributo. Para ello, vamos a hacer mi punto, guión bajo, DNI, que va a ser igual a PDNI. Mi punto apellido igual a P apellido. Mi punto guión bajo nombre igual a P nombre. Y por último, mi punto guión bajo teléfono igual a P teléfono. Entonces, de esta manera, nosotros al instanciar nuestra clase, vamos a tener ya definidos los atributos, las propiedades que nos van a permitir cambiar los valores del atributo y un constructor que se va a encargar de pasar todos los valores a cada uno de esos atributos. Antes de programar los botones de nuestra interfaz, debemos programar algunas utilidades que nos serán de mucha ayuda para controlar el funcionamiento de nuestra aplicación. Como primera medida, el botón Editar y Eliminar deben estar con su propiedad Enable en False. Y luego vamos a configurar los botones Sí y No para que se muestren solo cuando los necesitemos. Vamos a poner la propiedad Enable en False y verificamos que el botón Eliminar también esté con su propiedad Enable en False. Una vez realizado esto, al ejecutar nuestra aplicación, podemos cargar los datos en el list view, pero al hacer esto, tenemos que recordar que los campos de texto se deben limpiar para que a la hora de cargar un nuevo contacto, no tengamos que estar borrando manualmente los datos del contacto anterior. Por lo que lo primero que vamos a hacer es programar un procedimiento txt limpiar que lo llamaremos cada vez que un contacto se carga a nuestro list view. Vamos a nuestro formulario y declaramos nuestro procedimiento txt limpiar. Aquí vamos a llamar a cada caja de texto que tenemos en nuestra interfaz y le vamos a hacer un clear. También vamos a necesitar
que las cajas de texto estén deshabilitadas hasta que querramos cargar algún contacto. Eso lo vamos a programar en un procedimiento que llamaremos txt enable, al que vamos a pasarle un parámetro que le vamos a llamar opción como entero. Esto nos permitirá saber dentro de nuestro procedimiento si necesitamos habilitar o deshabilitar la propiedad enable para nuestras cajas de texto. Debido a que tenemos un botón sí y no en nuestra interfaz, y los mismos solo se deben mostrar cuando lo necesitemos, también vamos a programar la funcionalidad visible para ellos. Lo vamos a hacer a través de un procedimiento que llamaremos btn visible, al que también le pasaremos un parámetro llamado opción, que nos va a permitir identificar si tenemos que mostrarlos u ocultarlos. Lo mismo debemos hacer con la propiedad enable para los demás botones. Llamaremos a un procedimiento btn enable, al que tendremos como parámetro cada uno de los botones que tenemos en pantalla que vamos a poder activar o desactivar según necesitemos. Bueno, una vez que programamos estas funcionalidades, podemos empezar a programar lo que va a ser nuestro botón agregar. Guardamos. Nuestro botón agregar, cuando lo llamemos, va a tener que pasar los datos ingresados por el usuario a una estructura que podemos trabajar con un array list y a su vez también pasarlos a este list view para que sean mostrados en pantalla y que el usuario, de cierta manera, se dé cuenta que los datos fueron almacenados. Para trabajar respetando, de cierto modo, la programación orientada a objetos, vamos a hacer que cada una de estas llamadas sea implementada a través de un procedimiento diferente. Esto hace que si necesitamos realizar algún cambio, el botón en sí no se ve afectado, sino que lo hacemos directamente en el procedimiento y no debemos modificar todo nuestro código. Además de estos procedimientos, crearemos uno que englobe todo lo necesario para que la interfaz vuelva a su estado inicial. A este procedimiento lo llamaremos limpiar UI. Y listo, entonces cada vez que necesitemos volver nuestra aplicación al estado inicial, simplemente llamaremos a limpiar UI. En nuestra interfaz tenemos los botones que identifican la carga, la modificación y la eliminación. Pero en realidad vamos a necesitar de los botones de confirmación sí y no para disparar la serie de ejecuciones que terminarán con un contacto cargado en nuestra agenda. Veamos entonces que el botón cargar tiene en realidad que habilitar la caja de texto, deshabilitar los botones de modificación y eliminación y visibilizar los botones de sí y no. Vamos a hacer doble clic en el botón agregar y vamos a configurar que
los botones deben deshabilitarse y mostrar los botones de sí y no. Y aprovechamos también para que nuestra caja de texto de DNI tome el foco. Entonces, una vez programado este botón, podemos pasar a programar el procedimiento carga nuevo contacto, que será invocado cada vez que queramos agregar un nuevo contacto a nuestra agenda. Vamos a necesitar un nuevo procedimiento que le llamaremos entonces carga nuevo contacto. Como podemos ver, hay determinados elementos que estamos invocando desde nuestro procedimiento carga nuevo contacto que aún no están definidos. Entonces ahora nos preocuparemos por definir cada uno de ellos. Vamos a empezar por definir la estructura. Para ello vamos a ir a la sección de variables y vamos a definir una estructura pública a la que llamaremos sContacto. Y generaremos también una variable de tipo estructura de sContacto, llamada uContacto, que es la misma que estamos utilizando dentro de nuestro procedimiento carga nuevo contacto. Al declarar uContacto, podemos ver ya que los errores que nos marcaban al declarar esta variable desaparecieron. Ahora nos preocuparemos por declarar el procedimiento carga estructura. Ahora no tendremos problemas al instanciar el contacto, ya que la estructura está definida y podemos instanciar el objeto. Nos falta declarar dos procedimientos adicionales, carga ArrayList y carga ListView. Empezaremos por declarar nuestra variable ArrayList en la sección de variables. Vamos a definir una variable pública que llamaremos lista contactos como un nuevo ArrayList. Ahora podemos definir su procedimiento. Carga ArrayList es sencillo, ya que todo el trabajo lo hace el método add de lista contactos, que es la variable que recién definida. El segundo procedimiento, carga ListView, vamos a generar una variable de tipo ListViewItem, que va a ser el contenedor para pasarle los datos al ListView que tenemos en la interfaz. Todo lo anterior es para cuando hagamos clic en el botón Sí de la interfaz, quien es el verdadero encargado de disparar los eventos asociados a la carga de mi nuevo contacto. Para ello, vamos a ir a la interfaz, hacemos doble clic en el botón Sí y vamos a configurar qué es lo que sucederá cada vez que el usuario presiona dicho botón. Lo primero que debería hacer es preguntarme si todas las cajas de textos en su propiedad texto son distintos de vacío. Esto quiere decir que tienen datos cargados. No quiero almacenar contactos que no tengan ningún dato cargado donde corresponde. Después vamos a llamar a nuestro procedimiento de carga de contacto y limpiar la interfaz para dejarla lista por si el usuario quisiera cargar un siguiente contacto. En el caso de no cumplirse con que todas las cajas de texto tengan algún dato almacenado, le mandaremos un mensaje al usuario diciéndole que debe cargar todos los campos y nuevamente haremos foco en el campo de DNI.
De esta manera ya tenemos programado nuestro botón sí. Deberíamos programar lo que sucede cuando presiona el botón no. El botón no simplemente deberá reiniciar nuestra interfaz, por lo que deberíamos llamar a limpiar UI. Guardamos y vamos a probar. Nuestra aplicación comienza solamente con el botón nuevo habilitado, pero también veo que los campos también están habilitados y esto no debería ser así, por lo que faltaría dentro del load del formulario también llamar a limpiar UI. Esto me asegura que cuando yo inicio mi aplicación, los campos de carga de contacto están deshabilitados y solo se van a habilitar cuando presiono el botón nuevo. Podemos cargar un DNI, un apellido, un nombre y un teléfono. Y al darle al botón sí, nuestro contacto se tendría que agregar a nuestro list view y las cajas deberían de volver al estado inicial. Muy bien, vemos que funciona. Vamos a probar con uno más para presionar el botón no. Cargo un segundo DNI, otro nombre y otro número de teléfono. Le doy al botón no y otra vez vuelvo al estado inicial. Vamos a probar cargarlo nuevamente. Darle sí, se agrega nuevamente a nuestra lista. Podemos detener. Vamos a nuestra interfaz y ya tenemos programado entonces nuestro botón nuevo. Ahora nos dedicaremos a los demás botones. Como la programación fuerte la tuvimos que hacer al principio, con todos los procedimientos auxiliares y los controles que estuvimos cargando, los procedimientos de edición y eliminación van a ser más sencillos. Ahora vamos a ver la edición. Como editar implica acciones similares a la carga, vamos a aprovechar lo codificado anteriormente haciendo algunos pequeños cambios. El primero es que vamos a agregar una variable que nos avisará si el usuario presionó el botón nuevo o el botón editar, para poder reutilizar los botones de sí y no. En la sección de variables vamos a definir una variable llamada btnpress, que será de tipo string, la cual aceptará los valores cargar y modificar, y según sea el caso, hará la operación correspondiente. Para permitirle modificar algún contacto cargado previamente, debemos pedirle al usuario que seleccione una persona de la lista y debemos capturar el índice del elemento seleccionado dentro del list view. Para ello vamos a trabajar con un evento de nuestro list view que se llama Selected Index Change. Vamos al explorador de eventos y vamos a buscar el evento Selected Index Change. A este procedimiento le vamos a pasar una variable llamada index, que vamos a declarar también en nuestra sección de variables. Index debe ser de tipo integer. Ahora sí, podremos empezar a programar lo que pasa cuando el índice cambia. ¿Qué vamos a hacer primero? Habilitar las operaciones de modificar y eliminar. Todavía no sabemos qué quiere hacer el usuario. Si bien nos vamos a centrar en la modificación, debemos habilitar ambos botones. Vamos a hacer uso de nuestro procedimiento btn-enablet y le vamos a decir que todos los botones van a estar habilitados. Y vamos a extraer el índice del elemento a modificar.
Entonces, index va a ser igual a nuestra lista de contactos, focus item, es decir, el que se está haciendo foco, y el número de index del elemento al cual se está haciendo foco. Debemos programar un método que traiga todos los datos del ListView y se los pase a las cajas de texto respectivas para que el usuario pueda hacer sus cambios. A este método lo llamaremos carga textbox. Recordando que la primera columna de mi ListView es el ítem y los demás son subítems, vamos a organizar esas columnas para pasar los datos a cada caja de texto respectiva. Ahora vamos a citar un procedimiento encargado de la modificación. A este procedimiento lo vamos a llamar modificar contacto. Primero vamos a modificar el contenido del view. Bueno, con este procedimiento lo que hacemos es cargar nuevamente nuestra estructura, que es auxiliar, pasamos todos los datos a el ListView, después borramos de nuestro array list el contacto original, porque vamos a cargar uno con las modificaciones realizadas por el contacto. Aquí hacemos uso de una variable de tipo string auxiliar para generar todo el elemento con los datos del contacto a ser agregados a nuestra lista contacto. Ahora, lo que tenemos que hacer es modificar nuestro botón sí para que pueda darse cuenta qué acción queremos hacer. Entonces, recuerden que en nuestra variable nosotros definimos un botón press. Botón press es el que me va a decir a mí qué botón se presionó. Entonces, vamos a nuestro botón sí y vamos a agregar las siguientes líneas de código. Otro cambio que debemos realizar es sobre nuestro botón agregar, ya que ahora tenemos un botón sí que identifica ambos procedimientos. En el botón agregar original tenemos que identificar que esto va a ser la carga. Grabamos y nos vamos a la interfaz a hacer doble clic en nuestro botón modificar para poder codificar. Tenemos que definir que el botón presionado ahora es modificar, llamar a la carga de los textbox para que los datos del contacto seleccionado en el ListView pasen a sus respectivas cajas de texto, habilitamos las cajas de texto, hacemos visibles los botones sí y no, y los demás botones de funcionalidad los deshabilitamos. Con esto ya podríamos probar nuestra aplicación. Grabamos nuevamente. Y un detalle podríamos agregarle que siempre se inicie en el centro de la pantalla. Iniciamos. Cargamos un nuevo contacto. Y un teléfono. Le damos que sí.
Ahora, si hacemos clic sobre el contacto, sus datos van a pasar a las cajas de texto una vez que presionamos el botón modificar. Hacemos clic, se habilitan los botones, presionamos el botón modificar y vemos que se cargan los datos y ahora podemos cambiar si es que nos hemos confundido. Vamos a suponer que el nombre estaba mal. Al darle a aceptar, se tendría que actualizar nuestro LibView. Vemos que se actualizó correctamente. Entonces, podemos detener nuestra aplicación. Nos queda la programación del botón de eliminación. Quizás es el más fácil de programar, ya que al tener capturado el índice del contacto seleccionado, podemos hacer uso de los métodos removeAdd y remove del ArrayList y del LibView respectivamente. Eso sí, antes debemos preguntar al usuario si realmente quiere eliminar al contacto. Hacemos doble clic y vamos a empezar entonces con un if para la pregunta. Con esto deberíamos tener nuestra primera parte de la aplicación totalmente funcional. Volvemos a grabar y vamos a probar. Generamos un nuevo contacto. Lo guardamos. Ahora vamos a modificarlo. Lo guardamos. Y ahora vamos a eliminarlo. Me pregunta si realmente quiero eliminarlo. Le digo que sí. Y desaparece de nuestra lista.